días, hermanos, ¿cómo están? ¿Todos bien? ¿Descansaron ayer? Qué bueno. Después de tantas horas de aguantarme hablar, se merecen un premio. Bueno, miren, ya está por ahí. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Yo no soy predicador, yo soy maestro, entonces más que una prédica, yo les voy a traer una enseñanza, ¿está bien? Y si quieren ver mejor aquí, los que están atrás, hay lugares más adelante, pueden venirse más para adelante si quieren, porque algunas cosas que están ahí están en letra más pequeña. Entonces, yo les digo nada más por si quieren sacarle más provecho a la enseñanza. ¿Está bien? Y bueno, vamos a orar antes de comenzar para que el Señor nos haga guardar estos principios de su palabra y de otras fuentes que vamos a revisar para que así podamos aprender todos juntos lo que Él quiere enseñarnos en esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad de estar en este lugar. Bendícenos y permite que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón para comprender y abrazar y practicar los principios que tú nos quieres enseñar esta mañana. Te pido, Señor, por esta iglesia, por sus pastores, por la congregación, que tú continúes, Señor, caminando junto a ellos, guiándolos a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor, para que ellos puedan continuar cumpliendo así con la obra a la cual tú les has encomendado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo tenía mi botella de agua por ahí, pero la dejé. Ok, gracias. Creo que la dejé en el auto. Bueno, miren. Yo soy de México, los que no sabían, no estuvieron aquí ayer, yo nací en una ciudad que se llama Durango, que es más conocida que nada porque ahí vivía Marcos Witt, ¿sí? Eh, los, los papás de Marcos incluso fueron mis pastores por muchos años allá y pastores de mi familia. Y después el Señor me trajo acá a los Estados Unidos hace ya casi 25 años a estudiar teología, y después de terminar ese año donde supuestamente iba a ser solo un año, entonces ya yo ya casi 25, ¿no? Y me ha tocado estudiar varias cosas que han sido muy interesantes para yo comprender mejor la vida cristiana, y he encontrado que hay muchas cosas, como decíamos ayer en todo el contenido del curso sobre cosmovisión cristiana, muchas cosas que a veces nosotros como cristianos no abordamos, por lo menos desde un punto de vista un poco más de algunas de las disciplinas que el ser humano tiene para adquirir el conocimiento y transmitirlo, ¿sí? Por ejemplo, una de ellas que vamos a mencionar hoy nada más es la psicología. Y a veces yo sé que la psicología, muchos cristianos son muy escépticos en cuanto a ello. Déjenme decirle, yo soy uno de ellos, ¿ok? Yo soy muy escéptico en cuanto a la psicología. No me trago el cuento de todo lo que los psicólogos le dicen a uno, ¿sí? Hay un libro que describe todos los supuestos problemas psicológicos o de salud mental que la gente puede tener, y créame, en alguno de esos, porque cada año le van añadiendo más trastornos, según ellos, o síndromes, ¿sí? Y créame, todos los que estamos aquí sentados vamos a encajar en alguno de los que ellos dicen. Entonces, no le crea todo lo que los psicólogos digan, porque no es así. Pero, sin embargo, sí hay algunas cosas rescatables, ¿no? Y dentro de esas cosas vamos a ver algunos conceptos hoy que nos pueden ayudar a entender más este tema. El tema de hoy es la búsqueda de la felicidad. Y yo soy una persona que me gusta mucho las definiciones, porque cuando tú estudias una definición o cuando la sabes, pues entiendes mejor el concepto, ¿sí? Ahora, ¿cuántos de nosotros no nos gustaría encontrar la felicidad? Levante su mano, ¿sí? ¿Verdad que sí? Pero ¿a poco no es como medio escurridiza? ¿Verdad que sí? A veces pareciera que los momentos de felicidad son bien breves, y luego los de tensión, estrés, dolor, sufrimiento, ansiedad y todo eso son como largos, ¿no? ¿Verdad que sí? Porque vivimos en un mundo caído, y déjeme decirle, eso no es nada extraño por esa razón. De hecho, el experimentar tiempos de tribulación, sufrimiento, incertidumbre y todo lo demás debería ser, en un mundo caído como el que vivimos, debería de ser la regla y no la excepción. Si tener tiempos de felicidad y de todo esto es en realidad la excepción y no la regla.
¿sí? El mundo entero, si usted lo ve históricamente, ha vivido más en conflicto que en paz. Nos ha tocado a nosotros tener la bendición de nacer y crecer en un continente afectado por la cosmovisión judeocristiana, como veíamos ayer, y por eso estamos acostumbrados a vivir en relativa armonía, ¿sí? Como nos vaya incluso en nuestros países, usted podría experimentar felicidad allá, ¿cierto? Y mire, yo soy mexicano y no sé si la cultura en Cuba sea igual, pero me imagino que sí, los latinos somos más o menos parecidos, que el mexicano ha aprendido a reírse incluso hasta de sus problemas y de su miseria, ¿no? Y hacemos la broma y el chiste y esto, lo otro, porque como que eso nos ayuda a aligerar la carga de nuestras cosas que nosotros experimentamos, ¿no? Pero vamos a ver entonces este concepto un poquito a detalle para poder comprenderlo. Miren, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. A mí se me hace muy interesante que mencione el aspecto espiritual, ¿no? Porque es un diccionario secular, pero lo está mencionando aún ahí, lo cual reconoce que hay una dimensión física en el ser humano, y no solamente física. Y como número dos, la segunda definición diría que es una persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a ser feliz. Por ejemplo, mi familia es mi felicidad, ¿sí? Mi trabajo es mi felicidad. Hasta gente hoy en día, ¿verdad? Es muy popular. Mi mascota es mi felicidad, ¿no? Y así podríamos hablar de muchas cosas. O mi trabajo, mi carrera, etcétera. Muchas cosas constituyen la felicidad de una persona. Número tres dices que es la ausencia de inconvenientes o tropiezos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a viajar con felicidad, ¿no? Pero realmente, como les decía, la ausencia de inconvenientes o tropiezos es muy difícil de vivir así. Es como cuestión de tiempo para que algo pase. ¿Sí? Se descompuso algo en la casa, me enfermé de algo, alguna situación económica, etcétera. Y todo eso como decimos en México, nos bajonea, ¿verdad? Más bien los chilenos son los que dicen eso. Ya se me mezcla todo, ¿no? Pero, o nos agüita, decimos en México. ¿Sí? ¿Alguien de México aquí? ¿No? ¿Nadie? Ok, algunos. Qué bien. ¿Cómo dirían en Cuba cuando se entristecen? Nosotros decimos nos agüitamos, los mexicanos. Está con el moco caído, es muy bueno. Sí, también hemos escuchado eso en México. Ah, ya. Ah, ok, qué bien. Y bueno, pero vamos a ver entonces algunas. Ah, no está funcionando esto. Creo que no lo tengo prendido. Nomás el verde. A ver. No. ¿Cómo lo prendiste ayer? Al lado. Ah, ya. A ver. A ver. Ah, aquí. Ahora sí. Ah, ok. Ahora sí, hermano. Bueno, miren. Esta cuestión de la felicidad tiene que ver con una cuestión, digamos, la frase más famosa de la búsqueda de la felicidad tal cual está en o sea, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que los padres fundadores de este país escribieron, y dice así, dice, sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales y que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ahí está el concepto, ¿no? Que para asegurar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Entonces, la mayoría de nosotros, si no es que todos, hemos venido a este país precisamente buscando eso, ¿sí? O sea, buscando tener una mejor calidad de vida, persiguiendo lo que se conoce comúnmente como el sueño americano, ¿sí? ¿Sabe a qué se refiere el sueño americano? Por lo regular lo pintan de esta manera, la familia, ¿verdad? Que vive feliz, que tiene una casa donde tiene una cerquita blanca con un jardín muy bonito y tiene un grill para hacer un asado ahí. Y todos los sábados él puede hacer su asado y esto. Y tiene su auto y tiene un buen trabajo. Eso se supone que sería el sueño americano, ¿no? Y es lo que venimos persiguiendo, no nos hagamos. O sea, acá no viene uno porque, ay, me caían súper bien los gringos, no quiero estar cerca de ellos. O sea, no. Venimos acá pues a buscar una mejor calidad de vida. Esa es la verdad. Y digo, a mí me caen bien los americanos. Yo, desde que llegué acá, como ellos me becaron en escuelas para estudiar, pues siempre he estado trabajando también entre ellos. Y son muy buena gente, pero son una cultura totalmente distinta. Otro mundo, ¿no?
y a veces hasta ni siquiera nos entendemos unos a otros porque hay cuestiones de adaptación y todo. Pero yo sé que Dios nos da la habilidad para poder aprender unos de otros como culturas también. Bueno, vamos a ver otro concepto un poquito diferente. Dice que felicidad es un estado de ánimo caracterizado por dotar la personalidad de quien la posee de un enfoque del medio positivo. Es definida como una condición interna que satisface, interna de satisfacción y alegría. ¿Se acuerdan ayer en el curso de Cosmovisión acerca de la cebolla, de los ogros y la cebolla, ¿verdad? Bueno, esto tiene que ver con una condición interna del corazón, ¿sí? De cómo nosotros podemos incluso decidir de alguna manera ser felices. Es algo que puede costar algo de trabajo el poder nosotros tomar esa, porque al final de cuentas, hermanos, la actitud es una decisión, ¿sí? Tú puedes decidir, ahorita vamos a ver, por ejemplo, a un hombre que se llamó Víctor Frank, ¿sí? Que es no sé, ¿murió ya Víctor Frank? Yo creo que sí, ¿verdad? Vivió en la Segunda Guerra Mundial. Y, y él vivió en el Holocausto, pero aún así pudo tener una actitud o sea, él de hecho, todo su libro, que se llama El hombre en busca de sentido, todo su libro se enfoca en el hecho de que tú puedes tomar o sea, te pueden robar tu libertad. Imagínense, él vivió uno de los peores eventos de la historia de la humanidad, pero aún así él pudo tomar la decisión de elegir no amargarse, por ejemplo, ¿sí? Y estudiar incluso la naturaleza humana en una de las circunstancias más difíciles que pudieran existir. Y eso, si él lo pudo hacer en el Holocausto, hermano, usted y yo podemos hacerlo en nuestra situación económica, en nuestra enfermedad que estamos pasando, en nuestro conflicto con algún familiar, compañero de trabajo, lo que sea, ¿no? Sí podemos hacerlo. Pero bueno, vamos a ver algunas estadísticas. Ustedes saben que Estados Unidos es el país de las estadísticas. Y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico dice así que la tasa de suicidios por cada 100.000 personas en los Estados Unidos de 1999 al 2015 subió a o sea, si ven esa línea roja ahí, ¿no? O sea, se desató. Del año 2000 al año 2014, o sea, creció la tasa de suicidios en los Estados Unidos a ese nivel. ¿Y cómo es posible que en el país más poderoso del mundo, más rico, más de vida, supone más abundante y todo esto pueda suceder? Eso es como, no tendría sentido, ¿verdad? Digo, que pase esto en los países africanos o en otro lugar puede ser, que ni siquiera pasa así. Pero, ¿por qué? Porque la gente tiene una capacidad de adaptación más, digamos, más desarrollada cuando vive, digamos, el obstáculo, ¿no? El americano está muy acostumbrado a la abundancia y todo eso, y cuando suele suceder algo como la recesión de 2008, ¿se acuerdan? Suele suceder que ellos puedan deprimirse más y incluso tener estas tendencias. Pero bueno, y si se fijan, esto empieza a subir a partir de ese año, 2008. ¿Sí ven cómo de 2008 se va todavía más para arriba? Pero vamos a ver un país como Chile, dentro de de nuestro, ya Latinoamérica, pues a Chile no le fue tampoco tan bien, ¿verdad? En esos años. Eh, Gracias a Dios como que algo sucedió por ahí en el 2012 que empezó a bajar un poquito la tasa de suicidios, pero también, digamos, Latinoamérica no se salva de estadísticas como esta, ¿no? Y pongo a Chile como ejemplo porque era la economía más fuerte hasta hace apenas como 2 o 3 años que ellos comenzaron también a ir para abajo. Luego después la tasa de suicidios por ingreso económico está puesto ahí. Aquí la verdad los diseñadores gráficos no hicieron un buen trabajo porque no se alcanza a ver la diferencia entre el rojo más fuerte y el rojo más bajo. Yo lo veo en mi laptop, pero no se ve ahí. Pero bueno, en fin, la cuestión es que esto es para mostrar más o menos cómo incluso la Organización Mundial de la Salud nos muestra estadísticas por edad, ¿sí? De lo que serían países con alto ingreso económico en comparación con países con un bajo ingreso. Pero vamos a ver lo que nos dice la psicología, ahora sí un poquito, ¿no? Ahora, como le digo, no se tome todo esto es nada más información, que yo se lo estoy dando para que usted, como dice la Biblia también, hay que retener lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Entonces hay cosas aquí que la psicología nos va digamos, a recomendar hacer, pero no necesariamente son cosas buenas, sino que algunas sí, pero otras no tanto. Pero bueno, la psicología nos dice en este libro, The Happiness Hypothesis por Jonathan Haidt, dice que la mente está dividida en dos, ¿sí? Emociones y el razonamiento. Y este hombre, este autor ve a las emociones como, y compara
la vida de la persona como si tú estuvieras montando un elefante, ¿sí? Y dice que el elefante son tus emociones y el razonamiento es como un jinete que va montado en ese elefante, ¿sí? Ahora, no sé si ustedes se han puesto a pensar en la dificultad que sería montar un elefante, pero tuve la oportunidad de hacer misiones en África y estuvimos montando elefante y créame, es muy difícil. Es más, no puedes subir así como este hombre a pelo, ¿verdad? Te ponen una como sillita encima que amarran al elefante y luego ya te subes ahí y te montas, pero es muy raro porque al momento de caminar, eso se hace así, sientes que tú te vas a caer a un lado y luego al otro porque es un animalote, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que esto el psicólogo lo compara como si tú estuvieras tratando de dominar a ese elefante y en comparación el tamaño del elefante con el jinete, él dice que en todo caso a veces las emociones nos dominan más que la razón. Eso es lo que él quiere decir con esta ilustración. ¿Se entiende? Ahora dice, estos dos se conjugan en cada decisión que tomamos. O sea, siempre estamos entre emociones y razonamiento, pero a veces nos dominan las emociones y no podemos nosotros llegar a tener una actitud mental como para tomar, no sé si tiene la frase de no tomes las decisiones con la cabeza caliente, ¿verdad? Espérate que se enfríe la cosa y luego ya decide algo, porque si la tomas bajo las emociones te vas a equivocar, muy posible. La argumentación moral sería que las emociones determinan el argumento, ¿sí? O sea que al final de cuentas a veces decides en las emociones y entonces decides mal, ¿sí? Las cosas negativas nos afectan 10 veces más que las positivas. Por eso es que cuando nos pasan cosas malas, es muy fácil y muy rápido que entremos en un estado de, ya sea de depresión o de sentirnos mal o lo que sea, y es más difícil salir. Entonces, por eso las cosas positivas tenemos la sensación, de acuerdo a la psicología, que duran menos, que son más efímeras, que se van muy pronto, que la alegría y el gozo duran poquito, ¿me explico? Pero lo demás es como que interminable, ¿no? El dolor y todas estas cosas, ¿no? Según los psicólogos. Y tiene algo de razón todo esto, ¿no? Como les digo. Vamos a ver qué más dicen ellos. Ellos dicen que hay algunos factores internos que ayudan o predisponen a la persona para que sea feliz o para que encuentre la felicidad. Y dentro de estos factores dice que hay una predisposición genética de un 50 a un 80%. Entonces imagínense, ahí ya, por así decirlo, ¿han oído ustedes de la lotería genética? ¿No han oído de eso? Ok, la lotería genética quiere decir que, bueno, cuando tú eres concebido en el vientre de tu mamá, se unen los cromosomas de tu mamá y los de tu papá, pero también hay, la lotería genética quiere decir que el ADN de ellos, ¿sí? Va a dar como una especie de millones y millones de vueltas y se va a recombinar y a recombinar y a recombinar hasta que tengas mucho de tu papá, mucho de tu mamá, pero mucho que vino de, sabrá Dios dónde, o sea, de lo que Dios pone en ti como una personalidad única, ¿sí me explico? Que no lo tiene ni tu papá ni lo tiene tu mamá, sino que es tuyo nada más. Porque así Dios nos diseñó, para tener algo propio, ¿sí me explico? Y todos ustedes o fueron o tienen algún hermano o hermana que dijeron, ¿y este a quién salió? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Porque no, o sea, no tienes idea de dónde este o esta sacó esa personalidad tan, ¿verdad? Hermanos, yo era esa persona. Yo tengo 6 hermanos y yo era la oveja negra en la familia porque nadie me entendía, ni mis padres, ni nadie, ni mis hermanos. Y tenía un temperamento terrible y una personalidad muy, digamos, compleja, etcétera. Mucho más tarde en la vida yo comprendí el por qué era esto y si está de hecho por aquí le voy a decir cómo puede incluso hacerse un test en internet para que se conozca un poco más, ¿sí? Pero entonces hasta ya de vida de adulto y grande yo entendí, dije, bueno, pues ya les eché la vida a perder a mucha gente y hasta ahora sé por qué, ¿no? Pero no se crean, no le eché a perder la vida a nadie. Bueno, dice entonces que, por ejemplo, que las ondas cerebrales del lado izquierdo son más activas, ¿sí? Nuestro lado izquierdo es el matemático, el que es más del razonamiento y todo. El lado derecho es el más intuitivo y el que se da más al lado artístico, ¿sí? ¿Hay algún psicólogo aquí? ¿No? ¿Alguien estudió psicología? No. Bueno, sé que Gris está estudiando filosofía, ¿verdad? Algo así. Psicología, sí. Y es así, ¿verdad, Gris? Ok. Bueno,
Dice que se puede someter a una terapia cognitiva para deshacerse de pensamientos y emociones negativas, controlar al elefante con realismo y premios positivos, no sé exactamente a qué se refiere, desafiar el pensamiento automático y hacer cosas simples como caminar o hacer ejercicio, cosas que según esto ayudan, ¿verdad? Digamos, esos tres que acabo de leer pueden ser algo que podamos tomar en cuenta. Lo que sí no tomaría yo en cuenta es el número 3, donde dice que la meditación ayuda, ¿sí? No soy de hacer, bueno, obviamente no apoyo prácticas como el yoga y todo eso, a eso se refiere la meditación, porque vienen de religiones orientales y son peligrosas en muchos sentidos. Pero podríamos nosotros como cristianos sustituir la meditación ¿con qué? Con la oración y también, hermanos, la meditación en la palabra de Dios, porque la palabra nos anima a meditar en su palabra, ¿sí? De día y de noche y esto y lo otro. Entonces eso puede ayudar mucho y podríamos sustituir eso. De hecho, el que la gente haga yoga, meditación trascendental y todas estas cosas es un sustituto de la oración cristiana que tiene Occidente, ¿sí? O en todo caso de rezar, como dirían los católicos. Eh, pero en realidad nosotros podemos en oración y meditación de la palabra y de sus principios poder adquirir eso que nos daría felicidad, ¿verdad? Bueno, dice tomar Prozac, no tome Prozac, hermano. O sea, eso sí no lo haga, ¿sí? Porque esas cuestiones pueden ser incluso adictivas. Pero vamos a ver un poquito más. Dice que algunos factores, estos que vimos anterior son factores internos, o sea, algo que está como dentro de la persona, que es más intangible. Ahora vamos a ver algunos factores externos, ¿sí? Y ahí va el número 1, y aquí para la pareja que se va a casar apenas, dice tener un buen matrimonio. Entonces ustedes están empezando esa carrera y pues pueden empezar de cero y tratar de empezar bien, ¿sí? Aquí qué bueno que vinieron a esta clase porque van a aprender muchos principios. Y dice happy wife, happy life. Así dicen los americanos, no sé si usted lo ha sabido que digan eso. Mira, bueno, yo trabajo entre ellos y todo, y ellos siempre están diciendo esa frase. Dice, no, es que, y describen, por ejemplo, mis compañeros de trabajo una situación con su esposa y dicen, sí, pero al final tuve que dar la razón. ¿Por qué? Porque happy wife, happy life. ¿Sí? Entonces, está bien la esposa, todo va a estar bien. Si ella está mal y toda ahí enojada o sentida con nosotros, no nos va a ir bien. Mejor, mira, manténla feliz y eso va a ser bien, ¿no? Y así, hermanas, ¿cuántos dicen amén, hermanas? ¿Sí? Ok, ya. Bueno, algunos factores externos, el no adaptarse a la soledad. Hermanos, esta cuestión de la soledad, no sé si usted sabía, pero vivimos en la sociedad donde la soledad se está convirtiendo en un problema, en una crisis. ¿Sí? Hay mucha gente sola hoy en día, ya sea por cuestiones de soltería, por cuestiones de divorcio, por cuestiones de que la gente enviuda o lo que sea, o porque la cultura misma está empujando a la gente a incluso casarse más tarde o incluso no casarse. Eso es así. Pero el no adaptarse a la soledad quiere decir que si tú no eres feliz siendo solo, no lo vas a hacer siendo casado. Es más, es muy probable que si no eres feliz, o si no aprendes a ser feliz siendo solo, y si te casas y piensas que eso te va a traer la felicidad, no solamente no llegues a alcanzar la felicidad, pero también hagas infeliz a alguien más. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque nuestra felicidad no depende de una persona a la que tú te unes en matrimonio necesariamente. Sí, sí, eso obviamente en el plan de Dios añade mucho a eso si tú sabes llevar las cosas bíblicamente. Pero si tú no aprendes que tu felicidad depende en primer y principalmente en tu relación con Dios, ¿sí? Y que vas a estar bien aunque estés solo o estés con alguien, no vas a alcanzar a descubrir ese estado de bienestar o de felicidad que Dios puede darte. ¿Por qué? Porque nuestra felicidad depende de nuestra relación con Él en primer lugar. Como cristianos lo sabemos, ¿sí? Pero fíjense bien lo que dice la psicología secular, ¿eh? Esto es secular. Dice que practicar alguna religión o asistir a la iglesia contribuye para la felicidad, ¿sí? Porque te da un sentido de trascendencia, ¿sí? Y también de comunidad. Eso, aunque no lo menciona el libro, pero el hecho de que haya un sentido de comunidad en las iglesias ayuda mucho y contribuye para que la gente sea feliz. De hecho, hay muchos estudios que se han hecho a nivel otros, digo, no solamente este libro, pero el Barna Group, el Pew Research y todos, o sea, han hecho estudios en donde han descubierto
que el asistir a la iglesia o el tener fe, la gente de fe suele ser más feliz que la gente que no va a ningún lado, que no cree en Dios. Sí, eso es un hecho. Puede ayudarte también a perseguir metas a corto plazo y disfrutar del proceso, ¿sí? Ponte metas, trata de tener algo que hacer en la vida, que puede ser, y si lo haces para ayudar a otros, es mucho mejor, ¿sí? Porque la Biblia nos anima a hacerlo, pero también porque hay un sentido de satisfacción y de propósito cuando tú das tu vida para dar por otros. Es un principio que el mismo Dios lo supo, porque dice, como dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo, ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito. O sea, cuando Dios nos dio a su Hijo, Él lo hizo con gozo porque sabía el propósito de redimir a su creación, ¿verdad? Entonces, fijarse objetivos menos materialistas, esto ayuda. Y esto en un mundo como los Estados Unidos, que está muy materializado, hermanos, tenemos que recordar que nosotros venimos acá, sí, para tener una mejor calidad de vida, pero no caigamos en el materialismo. Yo he visto hispanos que han venido acá, les va bien porque tienen un buen trabajo, son muy chambeadores, como decimos nosotros, pero al final de cuentas se materializan terriblemente, ¿sí? Desgraciadamente algunos de ellos son familiares míos. Tengo una prima que cuando vino la recesión del 2008 me habló en el teléfono y estaba llorando porque tenían que devolver el yate, ¿cierto? Y yo le digo, oye, tienes que comer, ¿verdad? Tienes dónde vivir, o sea, el yate no te va a hacer falta en lo más mínimo, o sea. Y bueno, la cosa es que ya te imaginarás que no estoy de acuerdo con ella. Sí, yo la verdad, ella y su familia, ella es prima hermana mía, hija de una tía, hermana de mi mamá, y ellos sí cambiaron muchísimo porque ella se casó con un hombre que también es hispano, pero es muy materialista él y ella se hizo a él, ¿no? Entonces, no hagamos eso, hermanos, conservemos nuestros valores cristianos y también hispanos en el que sepamos que lo material no trae la felicidad realmente. Practicar la gratitud y la generosidad también ayuda mucho. Vamos a ver más de eso. Y crear una experiencia más que obtener bienes materiales o estatus. Crear experiencias, me comentaban, por ejemplo, ayer estábamos cenando y hablábamos de algunos viajes que ha hecho el pastor con su esposa, o yo también he tenido la oportunidad de viajar a hacer misiones. A eso se refiere experiencias, crear experiencias, conocer el mundo. Hermanos, el mundo es muy grande y los que tengan la oportunidad de viajar, si no es ahora, en el futuro, háganlo. Porque conocer culturas, ver gente diferente, experimentar, probar incluso comidas diferentes y todo, te enriquece mucho como persona culturalmente y te hace disfrutar de la creación de Dios, ver otros ecosistemas, ver otro tipo de animales, ver otro tipo, o sea, todo eso te ayuda mucho a contribuir a que seas una persona más rica culturalmente, ¿no? Y también contribuye a factores como la felicidad. Vamos a ver una definición aquí de Harvard, de un estudio que se hizo, de el desarrollo en adultos. Dice, las relaciones cercanas, más que el dinero o la fama, son las que mantienen felices a las personas. Fíjese qué interesante. Esto es Harvard, esto no es algún cristiano por ahí, dice. A lo largo de sus vidas, reveló este estudio. O sea, relaciones con personas a lo largo de sus vidas. Esos lazos protegen a las personas de los descontentos de la vida, ayudan a retrasar el deterioro mental y físico y son mejores predictores de vidas largas y felices que la clase social, el coeficiente intelectual o incluso los genes, ¿sí? O sea, las relaciones es el factor más grande. Ese hallazgo resultó ser cierto en todos los ámbitos, tanto entre los hombres de Harvard como entre los participantes de la ciudad. O sea, hicieron esta encuesta tanto a la gente de la universidad como gente de fuera. Pero entonces, ¿qué está diciendo este estudio en Harvard? Que las relaciones cercanas es como uno de los factores más fuertes que contribuyen a la felicidad, ¿sí? Entonces, obviamente el tener una familia, tu esposa, tus hijos, digamos, son las relaciones más cercanas que puedes tener. Si tienes una familia con la que te llevas bien, me refiero a parientes y todo, también eso ayuda mucho, pero el tener buenos amigos. Hay gente que no tiene amigos y eso, déjame decirte, no te va a ayudar si quieres buscar y encontrar la felicidad. Los amigos son un regalo de Dios porque son aquella familia que tú eliges, ¿sí? De alguna manera.
Yo crecí con unos tíos que al final de cuentas, después de muchos años siendo adolescente, me enteré que no eran mis tíos, eran simplemente mejores amigos de mis papás de la escuela. Y yo decía, ¿cómo que no es mi tío? Si todo el día, toda la vida le he dicho tío. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero bueno, con razón no se parecía nada a mí o a nadie en la familia, ¿no? Y ya te das cuenta de eso. Pero bueno, sí, miren, Harvard incluso sacó una fórmula de la felicidad, ¿cómo ven? A ver si es cierto que funciona. Dicen que la felicidad es igual a biología, más condiciones de vida, más actividades voluntarias. ¿Sí? Bueno, no sé qué tan cierto será eso. ¿Creen que sea así o no? Puede ser, ¿no? Puede ser que haya algo de... Digo, esta gente estudia las cosas desde el punto de vista de la ciencia y algo de verdad debe haber en ello. Entonces, bueno, yo les dejo ahí la fórmula. Si en alguna ocasión me contactan, pues díganme si les funcionó o no, ¿verdad? Ya les di la fórmula de la felicidad. De hecho, ya nos podemos ir tranquilos ya. No, es cierto. Mm. Bueno, continuemos. Entonces, vamos a ver lo que nos dice ahora Dennis Prager, que es el autor de este libro que se llama así, En búsqueda de la felicidad. Este hombre es un judío practicante muy famoso aquí en Estados Unidos que tiene PragerU. No sé si algunos de ustedes lo siguen en YouTube, pero si no lo siguen, síganlo. Él tiene un canal de YouTube que se llama Prager University, pero lo abrevian PragerU. Y tiene videos buenísimos de 5 minutos en el que te enseña principios buenísimos de vida y te hace entender todo lo que está pasando en este país, la política, el caos ideológico, todo. Es buenísimo Dennis Prager. Y él escribió este libro en donde dice que algunos obstáculos para la felicidad, ¿verdad? Y aquí hagan su lista y vean cuáles están en su vida presentes y pues deshágase de ellos. Dice la naturaleza humana. Bueno, no podemos deshacernos de la naturaleza humana, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer, hermanos? Obviamente poner esa naturaleza pecaminosa, que es a lo que se refiere él como que ese es un obstáculo para no ser feliz, ponerla bajo el señorío de Cristo, ¿sí? Ese de hecho, y vamos a llegar a esa conclusión si el tiempo nos alcanza, no sé hasta qué hora tengo, Jim. Hasta la hora que quiera, dijo el pastor, ¿eh? Entonces no me culpe a mí si estamos aquí hasta las 2. Dice, nosotros nos vamos a la 1, ¿verdad? Pero bueno, la naturaleza humana, no puede ustedes hacerse de ella, pero sí puede ponerla bajo el señorío de Cristo y eso ayuda obviamente muchísimo. Vamos a ver algo de eso más adelante. Compararse con los demás. Hermanos, no haga eso. No haga eso. Dice un dicho, una de las frases que más me ayudó a mí, digamos, en este proceso de sentirme bien conmigo mismo, digamos, considerarme una persona feliz y todo, es el hecho de que escuché una frase y hace muchos años, cuando era mucho más joven, que decía, si usted nació original, no muera como una copia. ¿Me explico? Si usted nació original, no muera como una copia. Y sí, hermano, es así. Dios nos hizo total y completamente únicos. Nadie es como usted por esa, de alguna manera, por esa, ¿cómo se dice? Lotería genética de la que le hablé. Es usted único. Nadie jamás en la vida va a ser como usted, ni físicamente, ni emocionalmente, ni en su personalidad, ni nada. Es único. Por mucho que usted le caiga gordo a alguien, usted es único. Bueno, no sé si saben lo que eso significa. ¿Cómo dicen? También dicen así, le caiga pesado. Por mucho que usted le caiga pesado a alguien, usted es único, ¿sí? A alguien le puede caer bien. ¿Verdad? Busque por ahí quién. Pero no se compare con los demás. ¿Sabe cuál es en la actualidad, sabe cuál es una de las herramientas que el enemigo está usando más para hacer gente infeliz, para producir gente infeliz? ¿Qué cree usted? Redes sociales, por ahí alguien lo dijo. Redes sociales, ¿sí? Cuando usted ve Facebook, por ejemplo, y dice, mire, yo tenía dos, bueno, de los amigos de Facebook, porque tiene usted 600 ahí, 1000 amigos, ¿no? Pero ¿cuántos realmente usted conoce que sean realmente amigos? 3, ¿verdad? Algo así. Y yo tenía ahí a un primo mío que estaba como amigo de Facebook, pero él le gusta mucho tomar, ¿verdad? Y se puso ahí porque ya sé que usted puede escoger el nombre que quiera, ¿no? Entonces él se puso Ramón Borrachales. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué nombre tan da? O sea, dije, porque le gusta la tomada, ¿no? Entonces yo tenía a Ramón Borrachales pero tenía también a un amigo mío del Instituto Bíblico en Dallas que se llama Pasquale, que es italiano, vive
creo que sí, la del sur, no me acuerdo de la bota, ¿cómo se llama? La famosa del sur. No, no, yo sé, pero la ciudad del sur. Por ahí, no me acuerdo qué ciudad, qué es la ciudad, pero bueno. Y él era modelo, digamos, de tiendas de ropa y todo ese rollo. Entonces, se imaginaría el tipo tenía una, digamos, una apariencia, ¿verdad? Pues de modelo. Y luego se casó con otra modelo allá. Entonces, ellos en vez de hijos tenían Barbies y tenían Kens, ¿sí? O sea, me refiero que, ¿qué pasaba? Que, bueno, yo uso esto para ilustrar esta cuestión de compararse con los demás. Cuando tú estás en Facebook y entras, y tú ves a Pascual siendo exitoso y con sus fotos de modelo en revistas y con una familia hermosa y cristiano él y todo líder de alabanza y sabe que hacían negocios que le iba muy bien y lo ves por ahí en un yate en las playas de Italia. Y tú te sientes que estás acá y dices, yo no, o sea, con trabajo sí tengo un carrito ahí que medio funciona, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Te sientes mal porque dices, a Pascual le va súper bien y yo soy acá un loser, ¿verdad? Casi, casi te pones aquí la L tú solo, ¿no? Pero entonces, ¿qué haces para sentirte mejor? Te vas al perfil de Ramón Borrachales, porque sabes que ese es un fracasado, ¿verdad? Entonces, ¿qué te sientes tú? Tú te sientes súper exitoso, ¿verdad? Al lado de Ramón Borrachales. Entonces, eso, hermanos, pero ese juego es en realidad estar buscando yo validar mi propia eh, personalidad y mi propio valor. Y eso está mal, hermanos. Pero ahora, la gente no, digamos, yo examino mucho las cosas porque soy complejo y todo, y estas cosas las veo muy claras, en el sentido de, esto en realidad se refiere, por ejemplo, a Facebook, y yo saco todas estas conclusiones. Pero la realidad de las cosas, hermanos, es que la gente no medita estas cosas y lo hace inconscientemente. ¿Me explico? Y eso está afectando más que nada a nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Si usted tiene adolescentes, el mejor consejo que yo le puedo dar a ustedes es que evite lo más posible que ellos estén en redes sociales. Eso va a afectar como nada su autoestima, su valía, su valor como seres humanos y como cristianos incluso, y no es algo bueno. Pero en fin. Algo que no nos ayuda tampoco, tener una imagen ideal, o sea, eso se refiere a tener expectativas muy altas. Yo quiero llegar a ser presidente de los Estados Unidos, pues hermano, o sea, Donald Trump tiene muchos millones de dólares y muchos seguidores, ¿verdad? Pero usted nadie lo conoce, entonces no sé si va a llegar realmente a ser presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? A lo mejor a ser el presidente del club juvenil de su escuela y pues con eso conforme y diga que le fue bien, ¿verdad? Pero no creo que va a ser presidente de los Estados Unidos. Eso es así, o sea, póngase metas que diga usted, bueno, yo creo que puedo llegar ahí, ¿verdad? Y algo moderado. O bueno, a lo mejor usted sí puede llegar a ser presidente y yo estoy aquí mal, ¿verdad? Pero en fin, equiparar la felicidad con el éxito. No es lo mismo éxito que felicidad, ¿sí? Hay personas exitosas, como ya vimos, que están quitándose la vida, ¿sí? Financieramente hablando, por ejemplo. Equiparar la felicidad con la diversión, ¿sí? Parece que hoy en día todo en la mentalidad de los jóvenes es aumentar mis experiencias de satisfacción, ¿verdad? Y placer, y minimizar todo lo que tenga que ver con dolor y sufrimiento. ¿Se fija que esa es más o menos la tendencia hoy en día? Los jóvenes es más, no saben ni cómo sufrir y por eso cuando les toca tener experiencias negativas se deprimen y hay una crisis de hecho de depresión en gente muy joven, mucho más en comparación de lo que pasaba en generaciones pasadas, ¿no? Eh, y los índices de suicidio también altísimos. Ujú. El temor al dolor, pues el dolor, hermanos, es parte de la vida porque le digo, estamos en un mundo caído. Yo creo que los cristianos deberíamos de saber eso. Y digo, no quiero decir que sea masoquista, ¿verdad? Que le guste estar ahí en el dolor. No, salga de ahí como pueda y lo más pronto que pueda. Pero no esté consciente de que es como casi cuestión de tiempo para que el dolor y el sufrimiento toquen a su puerta, de algún modo. Sí, vivimos en un mundo caído. Como le digo, el vivir en tranquilidad, sana paz y felicidades es la excepción, no la regla. La regla debería ser, ¿verdad?, que tengamos obstáculos en la vida. Después las expectativas, ya lo mencioné, el tener demasiadas altas expectativas no nos ayuda. La familia puede ser un obstáculo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen un cuñado, una cuñada que dicen, híjole, es que este sí la regó, pero por casarse con aquel, con aquella? ¿Verdad que sí? O bueno, no iba a decir una suegra, un suegro, vamos a decir, ¿verdad? O no sé, o sea,
Muchos jóvenes están frustrados por los padres que le tocó tener y eso no ayuda, hermanos, porque Dios en su sabiduría nos hizo nacer en la familia que estamos y hay que desarrollar contentamiento. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La influencia del mundo, obviamente, Dennis Prager es judío y entiende esto porque pues el judaísmo de alguna manera se basa en el Antiguo Testamento y en los principios bíblicos también. Y la influencia del mundo él considera que puede ser un obstáculo y eso pues se sobreentiende, ¿no? La búsqueda del amor incondicional, ¿sí? Mire, el único que lo va a amar realmente incondicionalmente es Dios, ¿sí? Ahora, su esposo, su esposa puede hacerlo también, pero ¿a poco no a los que están casados les cuesta realmente amar incondicionalmente y sentirse que son amados incondicionalmente? Porque la naturaleza humana, hermanos, siempre va a estar ahí. No nos vamos a deshacer de ella hasta que... Dicen que hay dos formas para el cristiano de graduarse de este mundo. ¿Usted sabía eso? ¿No sabía? Bueno, una es cuando morimos, ¿sí? Y ya, o sea, ya vamos a un cuerpo ya glorificado, Dios nos da una vida nueva, ya se completa, por así decir, el proceso de la salvación. Y la otra de forma de graduarse para el cristiano es si Jesús viniera hoy, el rapto, famoso, ¿no? O sea, yo me gradúo de esta vida, pero hasta que yo no me gradúe, hermanos, esto va a seguir el estira y afloja de luchar, ¿sí? Estamos en un mundo caído y eso va a ser así. Entonces, eso no lo podemos evitar. Esta es una de las cosas que más deteriora y es un obstáculo en este asunto de buscar la felicidad, el tener complejo de víctima. Y hermanos, ustedes saben cómo eso lo utilizan los políticos para crear una división terrible en la sociedad, crear grupos de opresores y oprimidos, ¿se acuerdan? Dividen ellos la humanidad en esos dos grupos. Y el hecho de que nosotros nos sintamos víctimas o nos victimicemos es un obstáculo enorme para que usted sea feliz. ¿Por qué? Porque Dios no lo hizo una víctima. Dios le dio talentos y le dio dones para que los desarrolle, los descubra, los comparta, bendiga a otros, su propia vida, para que salga adelante, para que prospere. O sea, Dios nos dio muchísimas herramientas que podemos utilizar para nosotros salir adelante, independientemente de lo que los demás digan o hagan o piensen de nosotros, ¿sí? Todos tenemos esa opción y esa oportunidad de salir adelante. Por eso los padres fundadores de este país creían en eso y dijeron que todo mundo tenía el derecho a la búsqueda de la felicidad. A mí se me hace muy raro que ellos hayan puesto esa frase, porque ¿qué tiene que ver la felicidad con lo demás? ¿Sí? La justicia, la política, todo eso no. Uno diría no tiene nada que ver, pero es que esta gente entendía la naturaleza humana, ¿sí? Y sabía que el ser humano tenía ese potencial de desarrollar lo que Dios había puesto en ellos y por eso los americanos crecieron bajo otra mentalidad a lo que los latinos crecimos. Los latinos solemos a veces caer mucho en este complejo de víctima y vernos nosotros mismos como víctimas. De hecho, una de las razones por las que a veces nos cuesta a nosotros armonizar con los americanos cuando venimos a esta cultura es el hecho de que nosotros nos sentimos conquistados y ellos son los conquistadores. ¿Me explico? Porque ya desde nuestra historia como latinos traemos eso enraizado porque ¿cómo fue la historia de nuestros países en la conquista? Nos fue muy mal con los españoles, hermanos. La verdad es que los españoles nos trataron muy mal y la conquista fue algo de violencia y abuso y engaño, mentira y de todo, ¿no? Muy diferente a lo que pasó en este país. En este país se colonizó y se conquistó un territorio y no digo que no cometieron ningún error, pero hubo una historia distinta. Y por eso el americano se siente pues más seguro de sí mismo, más, ¿verdad? Que entiende todos estos principios que nosotros como latinoamericanos no, ¿sí? Ayer hablaba con los pastores y les decía una frase que aprendí de Marcus Witt que decía, una cosa es que usted se salga del rancho, pero otra es que el rancho se le salga a usted de acá. ¿Sí me explicó? O sea, nosotros tenemos que programar y reprogramar nuestra mentalidad constantemente para saber que no somos víctimas. Porque si nosotros nos seguimos viendo así como, es que yo soy hispano y que morenito y que chaparrito y que esto. No, hermano, olvídese. ¿Sí? Si nosotros no aprendemos a abrazar las promesas de Dios y aplicarlas a nuestras vidas, no, el victimizarnos no nos va a ayudar, ¿sí? Y eso desgraciadamente gran parte de la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos lo hace y por eso no,
miren, llegan acá, no prosperan, ahí están con un trabajito ahí medio, ¿verdad? En un McDonald's, eso lo son. Gracias a Dios muchos lo hacen, muchos prosperan y logran alcanzar un nivel mayor de felicidad y todo, pero no aprenden el idioma, no se adaptan, viven más entre ellos, no se enriquecen culturalmente para aprender de esta cultura. ¿Me explico? Ya viven aquí, pues mire, aguántese, no está allá en su rancho, ¿verdad? Aprenda de lo que aquí se hace y cómo se hace y disfrútelo. Y luego aporte también, porque hay mucho que tenemos nosotros en nuestra cultura, hermanos, que tenemos para aportar a esta nación, ¿sí? Somos pro familia, somos más unidos, somos gente muy alegre, gente, ¿verdad?, que ha logrado superar los obstáculos, las situaciones difíciles de carencias en nuestros países y todo. Entonces tenemos mucho que aportar a esta cultura también y que darle a los americanos, enseñarles a ellos que hay mucho de bueno también en nosotros. ¿Por qué? Porque todas las culturas y todos los grupos son de Dios, hermanos. Y Dios puso en nosotros, o sea, los americanos no son superiores a nosotros en el sentido de que son altos, rubios y ojos azules, o lograron que este país fuera grande por lo que por esas características. No, ellos lograron que este país fuera grande porque, como vimos ayer, pusieron principios cristianos en el fundamento de sus leyes. ¿Sí? Eso fue lo que logró que este país fuera grande, siendo incluso más joven y con menos recursos naturales que un país como el mío, por ejemplo, México. ¿Sí? Pero bueno, los genes y la bioquímica. Bueno, eso ya lo hablamos, lo de la lotería genética. Vamos a ver entonces algunos otros aspectos que no nos ayudan y que son obstáculos para alcanzar esta felicidad. Voy a ir rápido nada más porque ya están ahí, son muy evidentes. La autocrítica, el ser muy duro con usted mismo, ¿sí? El verse y decir, ay, no sé, pero la gente tiene la tendencia de criticar incluso su físico, ¿no? Ay, si yo no tuviera esta nariz tan chata, diríamos en México, a lo mejor me hubiera podido ir mejor o algo así. O lo que sea, si yo no hubiera hecho esto, no hubiera hecho lo otro y todo. Mire, mi hermano tiene una frase, mi hermano mayor tiene una frase muy corta y muy cierta. Me dice, mira, el hubiera no existe. El hubiera no existe. Ya pasó y no lo hiciste, o no tuviste, o no hiciste, o no dijiste, lo que sea, ya pasó. O sea, no te enfoques ahí porque si te quedas enfocado en eso, no vas a poder avanzar. El hubiera no existe. ¿Sí? Ay, hubiera estudiado esto, aquello. Ay, hubiera hecho lo otro. Ay, no me hubiera ido para acá. Ay, no hubiera comprado aquello, lo otro. No, hermano, olvídate del hubiera. Es el hoy y luego el mañana lo que debes enfocarte. Sí, el pasado no es que no importe, pero ya no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. ¿Sí? Bueno, a veces hay cosas que puedes hacer para cambiar el futuro, pero no el pasado. El aislamiento, como ya vimos, la soledad es un problema que está convirtiéndose en una crisis hoy en día, sobre todo en ciertos sectores, ¿no? La depresión, la irracionalidad, el ser una persona que es como yo digo y solo como yo digo, etcétera. La excesiva atención a la ropa, eso es algo que mucha gente tiene estos hábitos de ser compradores compulsivos. ¿Han visto gente así? Que luego abren el closet y dices, ay, no tengo que ponerme, y casi se le cae la avalancha de ropa a la hermana, ¿no? Encima, entonces, la extravagancia también, hermanos. Esto, pues, obviamente cuando vemos los excesos de personas como las estrellas en Hollywood y todo eso, ¿no? Ves un desfile para la entrega de los Oscars y todo, y ahí van a ver quién se pone el vestido más extravagante, ¿cierto? Y supuestamente eso a ellos los hace felices, pues déjenme decirle, hermanos, no es así, ¿ok? La desconfianza y sobre todo la falta de amor por el cónyuge. Estas 8 cosas también contribuyen y son obstáculos para que tú no alcances esa felicidad, ¿ok? Vamos a ver aquí algunas cosas que nos dice. Esto, por ejemplo, es una imagen que saqué de uno de los videos de Dennis Prager que les decía, ¿no? Y hay algunos aspectos que... de hecho, tiene un video, él, de como 5 minutos, que se llama así, La búsqueda de la felicidad. Y creo que está en español, sí, de hecho. Entonces, búsquenlo por ahí para que lo vean. Es en PragerU, se escribe Prager U en YouTube, ¿ok? Y esto serían unas cosas, ustedes son víctimas porque así los educaron, los prejuicios del pasado contra su gente o grupo, la desigualdad material, porque eres mujer, porque eres moreno, porque eres bajito, porque eres alto, porque eres muy flaco, porque eres muy gordo, por lo que sea. O sea, la gente siempre va a tener una opinión de ti, pero no permitas que eso te detenga, ¿no? Vamos a ver ahora lo que le llaman los 10 aspectos inalterables, ¿sí?
que si tú no aceptas uno de estos 10 aspectos en tu vida, también no va a contribuir a que encuentres la felicidad, ¿sí? En primer lugar, los rasgos físicos. Tenemos por ahí el primero de allá, de aquel lado, ¿no? Si tú no aceptas tus rasgos físicos como Dios te creó, ¿verdad? Como seas, eso no importa. Eso no va a contribuir a que tú alcances esa felicidad. Y miren, desgraciadamente los seres humanos somos muy exigentes y tenemos una opinión de los demás, ¿cierto? A mí, hermanos, o sea, yo me llamo Gustavo, como ustedes sabrán, ¿verdad? Y los niños en México por lo menos son muy crueles en la primaria y entonces empezaron a decirme, porque ustedes saben que para Gustavo hay dos nicknames, ¿verdad? O dos apodos, que sería Gus, uno, como la mayor gente me dice de hecho, y el otro es Tavo, ¿sí? Pero entonces por ahí un niño empezó a decir, ay, Tavo, Tavo, Tavo con, decían, sí, que estaba bocón yo, que tenía una boca grande, y el problema es que sí la tenía, hermanos. Entonces, ya era la boca grande, pero también yo hablo mucho, como podrá usted ver. Entonces empezó ese niño a decirme tabo, tabo, tabocón. Y de aquí, y a eso que me empezaron a decir otros niños tabocón, ¿cierto? Y yo, bueno, y en la prepa no me fue mucho mejor, hermano, fíjese. Cuando yo estaba en la secundaria, era el más bajito de todos, el más chaparrito. Es que yo fui de esos niños que da el estirón rápido, ¿no? Entonces, yo era el más chiquito en la secundaria y me pusieron el pitufo de apodo. Se dice así apodo, ¿no? El pitufo, ¿no? Bueno, pues que bueno, pues no está tan mal, ¿verdad? El pitufo. Ya saben cuáles son los pitufos, ¿no? Los azulitos chiquitos. Bueno, el pitufo. Pero bueno, cuando llegué a la preparatoria, hermanos, yo empecé a ver que algunos me decían Conan. Y yo decía, ¿Conan? ¿Cómo que Conan? ¿Saben quién es Conan el Bárbaro, la película? ¿No? ¿No se acuerdan quién era? Una película como ochentera más o menos. Conan el Bárbaro era un hombre así bien fuerte, ¿verdad? Musculoso y todo. Y yo dije en la prepa, dije, bueno, no me fue tan mal, me pusieron Conan, ¿verdad? No sé por qué, pero pues, hermanos, cuando me enteré que era con anemia, imagínense. O sea, porque yo era muy flaquito ¿verdad? Toda la vida he sido muy delgado. Entonces, no, hermanos, la gente es cruel y siempre va a tener una opinión de ti, ¿cierto? No se atreva a decirme así, hermano, porque no se crea. Ya superé todo eso. Había un amigo mío de España, estábamos un día en la biblioteca de la universidad y me dice él, viendo el Facebook de otro amigo que publicó el nacimiento de su bebé, de su primer bebé, y me dice mi amigo de España con su acento español, así me dice, oye Gus, dice, le digo, ¿qué pasó? Yo acá escribiendo y él allá. Y dice, ¿has visto el niño de Adam? ¡Qué feíto! O sea, vamos, el niño apenas nació y ya tiene una opinión de él y de que es feo el niño, ¿no? Entonces yo le dije, no lo he visto, después lo veo, pero dije, yo pensé, pues qué gacho, ¿no? Como que qué feíto el niño. Bueno, dije, todos los niños nacen arrugadillos, o sea, así de que pues debe estar feíto, ¿no? Pero bueno, y entonces dice, y de repente lo oigo que dice, le da un teclado que dice, bueno, ya está, le he dado me gusta. Y yo le digo, volteo y le digo, pues qué hipócrita, no me acaba de decir que el niño es feíto. Dice, pues me gusta que nació, pero no me gusta el niño. O sea, imagínense. Todavía el niño no habla y ya tiene una opinión de él que es feo. Así es la cosa, hermanos, pero si nosotros no aprendemos que Dios nos creó como nos creó, porque Él nos considera parte de su creación y somos valiosos y hermosos, por lo menos en sus ojos, pues hermanos, no vamos a avanzar, ¿no? Los padres que nos tocó tener, eso, si tú no desarrollas contentamiento en cuanto a los padres que te tocó tener, así sean los mejores padres o sean los padres que tú dices, porque a veces no sé si les pasó que creciendo decían, ojalá que mis padres fueran como los padres ¿verdad? Del vecino, de tu compañero de la escuela y todo, pero es que tú los veías un ratito y los veías interactuar un ratito, pero no sabías, porque no vivías con ellos, que también tienen conflictos internos, ¿cierto? Muy probablemente. Entonces, esas otras cosas. No puedes elegir a tus amigos, pero no puedes elegir ni a tus padres y en este caso tampoco a tus hermanos, ¿sí? Y yo tenía un hermano que me peleaba mucho con él porque, mire, mi mamá le dicen la güerita a sus hermanos y todos la güera, porque mi mamá parece americana, es rubia de ojos verdes y muy blanca, muy blanca. Entonces, pero mi papá es el bien mexicano, morenito con su bigotote y todo así, ¿no?
Entonces ellos, para que no se pelearan, tuvieron 3 hijos y eran 3 blancos y 3 morenitos, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Mi hermano Jaime nace blanco y luego yo blanco y ¿qué cree? El tercero, negrito. ¿Y qué cree? Ese negro era el favorito de mi papá, ¿sí? Nomás por tener el mismo color de él. Y nos peleábamos con el negro porque, ¿qué cree? Como era el consentido, él hacía la travesura, nos culpaba a nosotros, nos pegaban a nosotros y el negro feliz. Entonces, era una cuestión bien así y por eso desarrollamos mucho conflicto que no se resolvió hasta que no llegamos a Cristo. Pero nos peleábamos con ese muchacho, mi hermano mayor y yo, porque nos hacía la vida imposible, porque estaba spoiled, ¿cómo se dice? Muy consentido, muy cheap, ¿no? En fin, la nacionalidad, hermano. Usted tiene una cultura, yo estuve en Cuba en el 2018 y mire, yo me enamoré de ese país, de esa gente, de esa comida, o sea, tiene una cultura muy única, muy especial, hermosa y todo eso. Y siéntase orgulloso de eso. Y siga siendo, vamos, como usted es, y tiene su particularidad, tanto los cubanos como luego los mexicanos y los peruanos y todos los demás, porque a Dios le agrada la diversidad, ¿sí? Y Él nos puso en naciones distintas, le gusta a Él que seamos diferentes, la diversidad, esto de que, ay, debemos ser iguales y buscar la igualdad y todo eso es a veces utilizado con manipulación política, pero yo encuentro que a veces la gente también, por ejemplo, no sé si se ha encontrado usted gente que se avergüenza, por ejemplo, de hablar español, y tú los ves y les ves el nopal en la cara, como decimos en México, y tú les preguntas algo en español y dicen, I don't speak Spanish, ¿cierto? Y tú dices, algo me hace entender por lo menos, ¿cierto? Pero no quieres, y no quieres, pues ni modo, ya le empiezo a hablar inglés, pero a veces no te das cuenta, o sea, a veces son sinceros porque han crecido acá y no aprendieron el español, pero a veces por la forma en la que te lo dicen, te das cuenta de que se ofenden porque incluso les preguntes si hablan español. No sé si te has fijado, te ha tocado con alguien así. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, o a veces te dicen, I don't speak Spanish. O sea, ¿cómo? Si estás hablando con un inglés bien, con un acentote, yo creo que sí hablas español. Nomás que no quieres, compadre. Pero bueno, diferente. La capacidad intelectual, hermano, no sé si ustedes sabían que todos también nacemos con un cierto nivel de IQ, ¿sí? O coeficiente intelectual, ¿sí? O sea, honestamente hay gente que se le da mejor el tener una capacidad por ejemplo, en áreas como las matemáticas. Yo soy muy bruto para las matemáticas, ¿sí? Uno de los inventos más grandes de la humanidad ha sido la calculadora, porque soy muy malo con los números. Mm. Entonces, la capacidad intelectual, si tú no aceptas la que tienes, puedes tener problemas. El momento en la historia, sí, eso tiene que ver con el momento en que has nacido. Dios decidió que por alguna razón tú nacieras ahora y no en el siglo XVIII. A eso se refiere, ¿sí? Porque mucha gente está añorando siempre haber nacido o vivido en otra época, en el pasado, lo que sea. El género, eso pues no creo que tenga que entrar yo en mucho detalle para ver el caos en el que está la sociedad hoy en día por tanta gente que está no conforme o contenta con el género que Dios le dio, ¿cierto? Y se ha inventado toda esta locura sin sentido de la ideología de género, por ejemplo. El orden de nacimiento, eso también lo hablábamos ayer o hoy con los pastores, del hecho de que, por ejemplo, lo que les acabo de describir, yo era el segundo y decías, ¿cómo dijiste esa frase? Ese, la estrofa de en medio nunca se canta, ¿no? En la etapa cuando está el mayor y luego hay un segundo y hay un tercero, el segundo siempre es el más conflictivo y eso, mejor prueba de eso no hay más que mi propio testimonio, porque es cierto, yo me convertí en el hijo más conflictivo de todos, porque hay una cuestión psicológica ahí que ellos explican en este contenido, en este material, en la que hay diferencias entre el primer hijo, el segundo hijo y el tercer hijo. Ya el cuarto y el quinto y el sexto ya casi son muy estables, pero entre esos tres hay muchas diferencias. Los que han tenido más de 3 hijos quizá lo sabrán. Y bueno, por ahí reconocerán a este personaje. ¿Alguien sabe quién es ese, el viejito del envejecimiento? ¿Nadie sabe? Él, tú eres de México, ¿verdad? Así, es Chabelo, que tenía hacían memes de él y todo, porque ya estaba muy viejo y el actor, es un actor que se vestía de hecho como niño y nunca se moría. No sabía, se murió creo que hace como 2 años, ¿no? Algo así. Sí, hace poco. Pero el envejecimiento, hermano, es algo que no podemos nosotros evitar. Pues ni modo, o sea, hay que aceptar las cosas como ser y como dicen los americanos, let's age gracefully, ¿sí? Con gracia.
¿Qué significará eso? No sé, pero, ellos lo dicen así, ¿no? Pero bueno. Y bueno, la muerte, por último, ¿verdad? A nadie nos gusta hablar de la muerte, abordar ese tema, es algo que evitamos, ¿verdad? Nadie dice, oye, te invito a un café el viernes para hablar de la muerte. No, ¿verdad? O sea, nadie va a hablar de eso nunca. O sea, ¿y cómo te gustaría morir, verdad? ¿Y cómo crees que vas a morir tú? O sea, nunca tienes una conversación así casi ni con tu pareja, ¿no? Pues mucho menos entre amigos. Ah, bueno, pero es que hay gente rara. No, no te creas. No te creas. Ah, sí, válgame Dios. Bueno, está bien, planear para el futuro está bien, ¿no? Pero bueno, eh, también se habla, bueno, sí, yo creo que son temas que se pueden abordar siempre y cuando sea el contexto apropiado, ¿no? Pero bueno, es muy raro que la gente aborde estos temas, pero entre estos 10 inalterables, si hay uno o dos o tres con los que tú tienes un conflicto, pues no te va a ir muy bien buscando la felicidad. ¿Está bien? Entonces hay que tener contentamiento en estos aspectos, ¿ok? Luego nos dice Dennis Prager también que hay algunas actitudes esenciales para la búsqueda de la felicidad. Voy a leer esto ya rápido porque se sobreentiende y ya no voy a comentar mucho. Que serían el sentido y el propósito, ¿sí? Tener una filosofía de vida o cosmovisión, con lo que hablábamos ayer. Aprender a lidiar con la tensión. Hermanos, a veces vivimos en lugares y situaciones muy estresantes, ¿sí? El encuentro del lado positivo de las cosas, aceptar tu naturaleza, ya lo hemos visto. Desarrolla el dominio propio, que es un don del Espíritu Santo, ¿sí? Si no lo desarrolla, pues pídaselo al Señor, que Él se lo puede dar. Porque hay gente que en vez de dominio propio tiene demonio propio, ¿verdad? Entonces, mejor tener dominio propio. Busque hacer el bien, o sea, ayudar a los demás es algo que contribuye mucho, hermanos, a la búsqueda de la felicidad. Tenga un círculo de amistades, ya lo hablamos, Harvard incluso lo ha determinado. Únase a un grupo religioso o iglesia, lea la Biblia, todo tiene un precio, sepa cuál es. Esto quiere decir lo que Jesús nos decía, si alguien que está planeando construir un edificio no se sienta primero, y si me explico, a eso se refiere, planeación en la vida, ¿no? Eh, Anticipe las cosas que le pueden venir. Exactamente, planificar su vida, ¿sí? Vea la felicidad como una consecuencia. Una consecuencia que, por ejemplo, a que yo estoy apegado a Dios, por ejemplo, ¿sí? Y como consecuencia, yo voy a poder disfrutar de esta vida porque Dios es lo máximo que se puede buscar en esta vida, ¿cierto? Entonces, en resumen, hermanos, yo creo que el estar apegados a Jesús sería lo más importante para todo esto. Vamos a ver, le voy a dar algunos tips de cómo puede usted llevarse mejor consigo mismo, ¿sí? Porque a veces uno no se entiende. Mire, yo era una persona tan compleja en mi personalidad que hasta me caía gordo yo, hermanos. De veras. Las cosas que a veces hacía o decía, o como veía yo hacer sufrir a mis padres conmigo en muchos sentidos y todo eso, ¿no? Todo eso cambió, como le digo, cuando venimos a Cristo, pero bueno. Muchos años después, ya estando en la universidad donde yo trabajo, nos ponían este test de personalidad, no sé si algunos lo conocen, que se llama ¿cómo se llama? Bueno, es un test de tipología de Jung. Yo le voy a mandar el link al pastor, el enlace para que él se los dé a ustedes y tome el test de personalidad, donde le van a decir cuál de estas 16 personalidades tiene usted, estos que ve aquí, ¿sí? ¿Alguien ha tomado este test? ¿No? Es se llama Myers-Briggs, ¿sí? Por los dos apellidos de las personas que lo inventaron. Bueno, este test, la universidad donde yo trabajo es una universidad cristiana, ¿sí? Dallas Baptist University, la Universidad Bautista de Dallas, y ellos nos ponen este test, ¿verdad? Que lo tomemos, son 36 preguntas que ellos te hacen, tienes que contestar siendo brutalmente honesto, por si contestas otra cosa te da otra persona, ¿cierto? Entonces tú lo tomas, contestas las preguntas y al final te van a dar una combinación de 4 letras que va a ser una de estas 16, ¿ok? De estas 16 letras. Por ejemplo, yo soy INFJ, que sería INFJ, ¿ok? Que es INFJ, cada letra significa algo, intuición, sentimental, judgment, algo así, no sé, léalo ahí cuando tome el test. Y resulta que cuando yo tomé el test, yo me di cuenta que yo era un INFJ
y que solamente el 1 o 2% de la población mundial tiene esa personalidad y que es la más compleja y que hay canales de YouTube especializados para ayudar a los INFJs. Y entonces yo después de toda mi vida haber batallado conmigo mismo y caerme gordo y complicarle la vida a la gente, me di cuenta que era porque tengo una personalidad única de un 1 o 2% en el mundo, imagínense. Alguna de esas 16 tiene un 34% de gente en el mundo y pues hay mucha gente así y se llevan bien entre ellos, pero hermanos, no se llevan bien conmigo y ya sé por qué. Y déjeme decirle de antemano, mire, yo soy muy complejo y se lo digo, ¿no? Entonces, si va a querer ser mi amigo o mi amiga, pues aguántese. Y así, o sea, como dicen en el dicho, sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Y sí, o sea, soy así a veces. Los INFJ somos gente de veras que a veces no nos entendemos ni nosotros, hermanos. Por eso hay canales de YouTube especiales para ayudarnos, pero en fin. Pero bueno, esa complejidad nos ayuda, por ejemplo, yo soy muy perfeccionista y ve cómo yo hago estos gráficos, porque soy diseñador gráfico, y para mí cada slide, cada diapositiva tiene que ser una obra de arte. Tiene que verse bonito y quedar bien y entenderse, porque si no, no me gusta. Y la vuelvo a empezar y vuelvo a empezar y vuelvo a empezar, porque así somos los perfeccionistas. Entonces, pero el conocerse uno ayuda mucho, hermano, a que usted pueda vivir mejor consigo mismo, llevarse bien con los demás, porque también le van a enseñar en esta página, está mucho en español, eh, a cómo llevarse con otras personalidades que están a su alrededor. ¿Ok? Sigamos entonces. Decía John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, solo la religión y la moralidad establecen los principios sobre los que la libertad puede sostenerse con seguridad. Y fíjese bien, nuestra constitución fue hecha solo para un pueblo moral y religioso y es totalmente inadecuada para un gobierno de cualquier otro tipo. O sea, esto le está diciendo el segundo presidente de los Estados Unidos que ellos crearon los Estados Unidos para ser un grupo moral y religioso, ¿sí? Y que este gobierno no funcionaría en medio de gente de otro tipo. ¿Qué les dice esto? Que la fe cristiana es una centralidad para la gente que estableció este país. Les estoy diciendo esto porque si ellos fueron los que establecieron que la búsqueda de la felicidad era una meta, ellos están diciendo que a menos que tengamos la Biblia y la fe cristiana en este país, no van a lograr su objetivo. Es lo que están diciendo, en realidad. ¿Sí? Entonces, eso es así. Vamos a ver cómo lo que nos dijo Víctor Frank, que le decía yo que le tocó vivir el holocausto en la Alemania nazi, lo que él nos enseña. Dice, todo puede serle arrebatado a un hombre menos la última de las libertades humanas, elegir su actitud en una serie dada de circunstancias, ¿sí? De elegir su propio camino. No podemos cambiar la situación. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Y hermanos, él estaba en un campo de concentración nazi, ¿sí? Y sobrevivió gracias a la actitud que él pudo tomar. Y bueno, es una historia, de hecho dicen que van a sacar una película de su vida dentro de poco. Y bueno, hay muchas cosas que uno puede encontrar en YouTube que le dicen cómo encontrar la felicidad, ¿sí? Se va al Pinterest y dice How to Find Happiness o cómo encontrar la felicidad y te dan muchos tips. Pero nosotros no nos guiamos por las cosas que nos dice el mundo, ¿no? Nosotros nos guiamos por lo que la palabra de Dios nos dice. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Ya voy terminando, hermanos. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Entonces, ¿saben cuál es estas son las dos claves principales de la felicidad, ¿sí? El contentamiento y la generosidad, ¿sí? Si usted desarrolla y se enfoca en desarrollar esos dos, yo le aseguro que va a ser una persona más feliz. Ahora, ¿a qué se refiere contentamiento y generosidad? Eso es lo que estamos viendo. Pero, por ejemplo, generosidad quiere decir que usted sea generoso no solamente con su dinero, pero también con su tiempo. Cuando usted sirve a los demás, hay un sentido de propósito, de dignificación en lo que usted es y hace, que le va a elevar el autoestima, que le va a elevar ese sentido de felicidad. Mire, y yo puedo decir esto porque no soy pastor y cuando visito las iglesias lo digo porque es una realidad. Yo he visto a mis pastores a veces batallar mucho
con el asunto del voluntariado dentro de la iglesia, ¿sí? No solamente para hacer que la gente se involucre, ayudar con el trabajo que se hace en las iglesias, pero para que la gente sea responsable y permanezca ayudando, ¿sí? Porque luego pasa que se enrolan y todo dicen, ay, no, y ya ponen cualquier pretexto, se buscan cualquier cosa para decir, no, ya no puedo, ¿cierto? Y eso es algo muy difícil, hermano, pero déjeme decirle, a ver, aunque esto afecta a los pastores y a las iglesias, el que se está perdiendo de algo increíble es usted mismo. Porque el servir nos da un sentido de dignidad, de utilidad, de valor, ¿sí me explico? Y cuando tú aprendes eso, entonces enriqueces tu vida, porque sabes que estás aportando y haciendo y dando lo que, digamos, haciendo que florezcan esos talentos que Dios te dio y ese carácter de Cristo en servir. Porque acuérdense que Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, hermanos, aumentamos nuestro valor y nuestra felicidad. Entonces, por eso la generosidad es muy importante. Sé generoso con tu tiempo también. Sirve al Señor y sirve a los demás. Dice, el Señor es mi ayudador. Ok, bueno. Y luego el apóstol Pablo, bueno, no sé quién escribió eso, no Lucas, ¿verdad? Dice, en todo es enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? ¿Y qué nos dice la palabra en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ¿qué? Dio a su Hijo unigénito. Entonces, la felicidad se encuentra más en el dar que en el recibir. Hay un comentario último de esta película que se llama The Will Smith contra Will Smith. 7 Pounds contra Pursuit of Happiness, una película que se llama así, no sé si la vieron con él, En la búsqueda de la felicidad, pero yo creo que esta otra película, ¿sí? Si una clave de la felicidad es ser generoso o dar, entonces esta película debería llamarse En busca de la felicidad y no esta otra, porque en 7 Pounds, ¿se acuerdan del plot de la película? Él se va a morir, sabe que se va a morir, y luego dona sus órganos, los ojos, ya les eché a perder la película, pero bueno, está bien. Él dona todo, dona sus ojos, su corazón, su hígado, todos sus órganos a 7 personas, por eso se llama así, creo, la película. Y o porque el corazón pesaba, no me acuerdo, pero en fin, la cosa es que él dona sus órganos pero busca durante toda la trama de la película a 7 personas que sean dignas de que les den su órgano de su vida, ¿cierto? De su cuerpo. Y entonces él está dando, y él quiere dar aún en la última etapa de su vida, ¿no? Todo lo mejor que pueda dar. Y la otra es más bien buscando el sueño americano, realmente, en la otra película. En fin, no voy a entrar en todos estos detalles, pero les voy a decir que el concepto de felicidad bíblico se llama Shalom. Puede ir usted a Proyecto La Biblia en YouTube y ver este video que habla del concepto Shalom, que sería el concepto bíblico de felicidad. Aquí está ilustrado más o menos la historia bíblica y cómo el pueblo de Israel supuestamente iba a llegar al pináculo de la felicidad cuando el rey Salomón construyó el templo, pero luego cayeron de nuevo. ¿Sí ve esa caída ahí de ese triángulo? Bueno, porque cayeron en rebelión contra Dios otra vez y fueron a la cautividad de Babilonia. ¿Sí? Estoy terminando. Entonces, busque el concepto Shalom en el proyecto de la Biblia y se va a dar cuenta de que es un concepto muy importante. Por último, las bienaventuranzas, léalas usted, no vamos a leerlo ya por cuestión del tiempo, creo que ya me pasé un poquito, pero Mateo 5, 13 al 12 nos habla de estas bienaventuranzas, que en realidad, ¿sabe qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir felices, bendecidos, afortunados. ¿Sí? Pero cuando usted se da cuenta y lee la lista de la izquierda, por eso la puse yo en negro, en un fondo negro, porque en realidad son cuestiones, entre comillas, negativas. ¿Sí? Ser pobre de espíritu, llorar, ser manso, tener hambre, ¿verdad? Bueno, obviamente ser misericordioso y limpio de corazón, no, pero vamos, como que uno pensaría que el llorar es cuestión de ser infeliz, pero aquí dice que los que lloran recibirán consolación. O sea, me refiero que la Biblia es muy realista y nos habla tanto de cosas buenas como de cosas malas, ¿verdad? No desechemos los tiempos
en los que también podemos experimentar sufrimiento porque Dios los puede usar para pulir nuestro carácter. Y por último vamos a ver este pasaje de la Escritura donde dice el Señor Jesús en Juan 15, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, volvemos al asunto. Aquí la felicidad la va a encontrar usted en primer lugar y principalmente por mantenerse pegado a la viña, ¿sí? Hay una ilustración que yo hago cuando doy esta clase en mi iglesia. Yo tengo una planta en mi cocina, me la enseño, que es esa, ahí arriba. Y yo corto una de esas ramas y me la llevo a la clase y les digo, miren, si esta rama yo la corto, ¿qué va a pasar con ella? Una de las que está colgando. Se seca, ¿verdad? Pero le digo, bueno, si yo la corto y luego la acerco de donde la corté y está separada por medio centímetro, que no es nada, ¿qué va a pasar con la rama? Se seca igual, por muy cerca que esté a la fuente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está pegada, ¿sí? No está, ya se desconectó de la fuente y ya la savia no pasa, por muy cerca que esté. No, yo la puedo poner 1 milímetro cerca, pero no está, la savia ya no pasa al otro, ¿cierto o no? Y pongo esta ilustración para ilustrarle a la gente que a veces podemos estar cerca de Jesús, pero no conectados con Él. Y usted puede venir a la iglesia todos los domingos si quiere y por años, pero puede no conocer a Jesús. Y por eso la Biblia es muy realista cuando dice que en el fin de los tiempos el Señor le va a decir a mucha gente, apártate de mí, pecador de maldad, nunca te conocí. Hermano, haga todo lo posible para que no escuche usted esas palabras de Jesús en el juicio. Porque usted puede pretender que es cristiano, que está cerca de la iglesia, que es salvo o lo que sea, pero no estar conectado a Jesús. Y de todos modos se va a perder. ¿Me explico? Y perdón que sea tan claro, pero es que es así. La ilustración es muy clara. Jesús dijo, separados de mí, nada puedes hacer. Y para Él nada es nada. Tú puedes tener mucha prosperidad económica, un buen trabajo, una buena casa, un buen auto, lo que sea. Y considerar que eso es algo. Pero ¿sabes qué? Delante de Dios, si estás separado de Él, eso es nada. Y eso no te va a traer la felicidad. Lo que te va a traer la felicidad es estar pegado a Jesús y conectado con Él, porque eso es lo que al final de cuentas nos nutre, nos hace tener todos estos, ¿cómo se dice? Frutos de lo que es la presencia de Dios en nosotros. El amor que es paciente, bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva registro de las cosas, de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, ni se alegra cuando pero se alegra de cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y siempre se mantiene firme en toda circunstancia. Y bueno, con esto termino. Hay más material y todo, pero bueno, les voy a decir que vean también en el proyecto La Biblia estos 3 videos, son videos de como 7-10 minutos, donde te habla del libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Job, que abordan mucho estos temas de la vida práctica, de lo que es la felicidad, para que entonces puedas aprender más de los principios tan importantes y eternos de la palabra de Dios. Y bueno, con esto termino la presentación y les dejo entonces... bueno, miren, lo último. Acá les dejo esta frase que dice, el secreto de la felicidad está en la palabra misma, ¿sí? Felicidad empieza con fe y termina con dar. Entonces acuérdense siempre de esa frase. La palabra en sí empieza con fe. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente máxima de felicidad, pero dice, termina con dar. Dar, el ser generoso, el dar a los demás. No el estar esperando siempre recibir lo propio. ¿Ok? Pastor.